Oye, Loli, ¿nos quieres decir cómo llegaste tú a la droga? Llegué a la droga en la universidad, o sea, por medio de la universidad. Eran los primeros heroinómanos que dieron la cara a finales de los 70. Estuve con unos amigos, lo probé, me gustó. A lo primero no, y entonces me vi enganchado. España había dejado de ser un lugar de paso para convertirse en un gran supermercado de la droga. Es la Celsa y sus alrededores. Cuando en los 90 el tráfico se desplazó a los poblados de la periferia, una riada humana acudía para conseguir su dosis diaria. La cantidad de población que había adicta, porque eran caravanas y caravanas de coches que iban de un poblado a otro en Madrid buscando la droga. Con Juan Luz recorremos lo que queda de la Celsa y las Barranquillas, donde todavía acampan los últimos heroinómanos. Él consiguió desengancharse a tiempo. Mi mujer y yo celebramos nuestro 25 aniversario, ¿no?, de boda. Y la foto donde estamos todos alrededor en la celebración, han muerto todos, no queda ninguno. Hartas del goteo de víctimas, fueron las madres las que se rebelaron contra la droga. Para ver a mi hijo como lo tengo, que se me está muriendo poquito a poco, pues me da igual, me da lo mismo está viva que está muerta. Lo primero que hace, el primer desayuno que hace es meterse un chute. Y cuando fuimos a mirar al cuarto de baño estaba ya en el otro mundo. En Taraguilla, Cádiz, consiguieron echar a los traficantes de las calles con la ayuda del cura. Este párroco de 40 años dirigió las protestas callejeras que han hecho de Taraguilla un barrio distinto. Yo creo que aquello cohesionó a la sociedad, aunque hoy también puede padecer esa especie de bueno, que lo arreglen las autoridades. Y aquí o lo arregla la ciudadanía y las autoridades corresponden a lo que se pide o no hemos hecho nada. Las autoridades no respondieron hasta 1985. Hace ahora 25 años arrancó el Plan Nacional sobre Drogas. Por favor, que se pongan en tratamiento ya, que no esperen más. Entonces nadie sabía, ni los profesores, ni los alumnos, ni los padres, ni los médicos, nadie sabía muy bien cómo abordar este problema. Para su primer director fue esa acción conjunta de médicos, policías y maestros la que consiguió frenar la plaga de la heroína. Entonces la gente asociaba un toxicómano a un delincuente, no a un enfermo. Hoy el consumo de heroína ha caído en picado. La cocaína asociada a otras drogas es la nueva gran amenaza. No ha aumentado mucho el consumo de los psicotrópicos, drogas de diseño. Ahora están haciendo drogas con pesticidas. Lamentablemente la gente cree que no tiene riesgo cuando vemos la cantidad de personas que están perdiendo la cabeza con una enfermedad mental aguda por cocaína. Aquella epidemia de los años 80 diezmó a una generación entera, pero lo más preocupante es que los jóvenes de hoy desconocen los riesgos y los estragos que causó la heroína. Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas al derrumbarse un edificio de 4 plantas en Barcelona. Hace ahora 20 años, una mujer murió al hundirse el forjado de su vivienda. Los técnicos encontraron vigas que se deshacían por un mal del que hasta entonces no hablaba nadie: la aluminosis. Ahora es que con la uña, y sí, era polvo. La pared era polvo, se desgranaba. Y vino el encargado de sana aguja y las reclijas que había en la viga las tapó con yeso. Los vecinos llevaban años denunciando grietas en las casas del barrio barcelonés del Turó de la Peira. Edificios construidos durante el auge inmobiliario del franquismo se derrumban. El constructor de todo el Turó se escudaba en que los materiales eran de uso común. Aprobados por todos los organismos oficiales de aquel momento. Legal aquí, pero prohibido en Francia para viviendas desde el año 40, porque el cemento fraguaba rápido, pero se deshacía con la humedad. Así se construyeron a toda prisa en los años 50 y 60 barrios enteros. En la ciudad hay más de 35.000 edificios que padecen este mal. Y aquí empezó la larga lucha de los vecinos que vivían entre puntales. ¿De dónde van a salir todos estos millones que necesita el Turó de la Peira para la tranquilidad de todos los vecinos? El problema fue luchar contra el ayuntamiento, contra la administración, contra todos para que... Rousseau recuerda hoy el drama de los vecinos, muchos ancianos, y la lucha buscando una solución. Los vecinos protestan. El de la aluminosis era un caso legal difícil. Después de tantos años, el delito había prescrito. La reacción del barrio de protesta con manifestaciones de miles de personas ante aquel hecho destapó lo que las administraciones ocultaban. Eso saltó por los aires y ya no podían ocultar más el tema del cemento aluminoso y la aluminosis.
En el Turó se derribaron e hicieron nuevos 5 bloques de viviendas. Casi todo el barrio ya ha sido rehabilitado. ¿Qué queda por hacer? Muy poco. A ver, la rehabilitación llevamos aproximadamente ya un 96%. Los vecinos del Turó de la Peira, este barrio obrero donde realojaron a miles de migrantes en los 60, quieren pasar página. Pero que esto no se olvide. Una lucha que si no es la luminosis será otra cosa, como siempre, pero que la lucha continúa. El Club Atlético de Madrid deberá reparar el Estadio Calderón afectado por la aluminosis. Viviendas, equipamientos, obras públicas en toda España. Decenas de miles de edificios han necesitado reformas o han caído bajo la piqueta. Nadie ha pagado por ello, pero no es un capítulo cerrado. Aún hoy, de vez en cuando, la aluminosis sigue siendo noticia. El temor a contraer la enfermedad de las vacas locas se apodera de los... A pesar de todas las restricciones, los controles y la alarma social, el mal de las vacas locas llegó a España hace ahora 10 años, en el otoño del 2000. Parrula era la primera vaca loca española. Una enfermedad que nos llegaba de fuera, pero llovía sobre mojado. La sanidad animal en España llevaba décadas en entredicho. Los hormonales producen igualmente... A principios de los 80 se utilizaban antitiroides, hormonas y anabolizantes para engordar al ganado. Las reses cogían más peso en menos tiempo. La Unión Europea prohibió su uso en 1985. Así usted podrá freír un filete sin que mengue y se arrugue. Pero las mafias controlaban los mataderos y durante años proliferó el comercio clandestino. Me dice el que me las compra: Gonzalo, tienes que echar droga. Y yo, porque me da miedo, no la echo. Y entonces no los quiera nada. Hoy es día de mercado en Salamanca. En Los Corrillos preocupa la crisis económica, como no, pero la sanidad animal no está ya en el punto de mira. La alimentaria, llevar lo correcto, las medicinas, cómo se deben de suministrar, de administrar y tal, cosa que antes pues la gente ni les vacunábamos ni nada, estilo salvaje. Es todo burocracia ahora. No es como antes que cebabas, matabas y a correr. No había tanto papel. Aquí pone la fecha de nacimiento, lo que es macho, la raza. Los ganaderos dicen sentirse hoy más protegidos gracias a las exhaustivas medidas de control. Eso le digo a la gente, tiene más control es un ternero que cualquier persona. Esa vigilancia sanitaria permitió detectar en la última década 775 casos de vacas locas en España. Inmediatamente nos dimos cuenta que era un caso altamente sospechoso. O sea, mientras el laboratorio correspondiente no dice el resultado, el animal está esperando en el matadero. En lo que va de año se han registrado tan solo 12 positivos. Juan José Badiola, de la Universidad de Zaragoza, nos dice que la enfermedad está en regresión. Se puede hablar de un antes y un después en materia de seguridad alimentaria. Hoy, los alimentos en España, en Europa, son mucho más seguros que lo eran antes de la crisis de la BSE. Los doctores Ana Cabello y Santiago Madero son neuropatólogos. En España, 5 personas han muerto por contagio directo, pero afortunadamente las previsiones más catastrofistas no se han cumplido. En estos últimos 10 años, la verdad es que los casos nunca han vuelto a tener un segundo pico. Siempre han disminuido y ahora mismo prácticamente se puede considerar que está casi terminada esta epidemia, ¿no? La crisis de las vacas locas nos dejó unos mecanismos de protección mucho más eficaces y seguros, pero como en el caso de la gripe aviar o la gripe A, siempre quedará la duda de si la alarma social que generó estaba justificada. En Zamora, 20 personas, entre ellas el alcalde de la ciudad, se han encerrado en un cuartel militar. En 1990, Zamora era portada de los telediarios por la toma del cuartel Viriato. Duró 30 días y se hizo para evitar lo que sonaba en las calles. Una gran operación inmobiliaria en los terrenos que el ayuntamiento reclamaba como propios. ¿Cuántas veces he ido al ministerio? Han hecho caso omiso y solamente están con pretensiones de especulación. A la cabeza el alcalde. Sus duchas cada día se hicieron famosas. Junto a él se formó una plataforma anticuartel que se quejaba de no obtener respuesta del Ministerio de Defensa. Lamentable que ciudadanos pidan hablar con las instituciones para dar una respuesta y se nos dé la callada. Un día nos dijeron que nos recibían la infraestructura de la defensa, el director general. Ángel nos cuenta que al final el Ministerio de Educación compró el cuartel a defensa por 860 millones de pesetas y lo convirtió en colegio universitario.
A mí me parece que es una metáfora de un sueño, ¿no? De que los cuarteles se conviertan en jardines para tapar las bocas de los cañones y en escuelas. En Zamora recuerdan aquella ocupación de hace 20 años por su universidad como una movilización histórica. Hoy el cuartel es el campus Viriato, donde asisten a clase 2.300 alumnos. La biblioteca era antes la enfermería, donde está la cafetería era antes las caballerizas y bueno, pues se imparten titulaciones técnicas, 6 en total en la Escuela Politécnica y 3 especialidades o 4 de magisterio. El edificio porticado que diseñó Sabatini en 1765. Transformar cuarteles en aulas no ha sido raro en los últimos 25 años. Así pasó con este del Regimiento Saboya de Leganés. Pasará a convertirse a partir de octubre en la Universidad Sur de Madrid. O este antiguo cuartel de marinería de Cartagena, que hoy es universidad. Y es que en España sobran cuarteles desde que el ejército ha quedado reducido a una cuarta parte. En equipamiento universitario y sociocultural hemos podido colocar 47.000 metros cuadrados. En hospitales o en equipamiento asistencial y sanitario, casi 91.000 metros cuadrados. Son datos de los últimos 6 años. Se recuperan espacios para el ciudadano, pero los beneficios de esa permuta no salen del Ministerio de Defensa. El dinero por la venta de terrenos y cuarteles se reinvierte en nuevas instalaciones y en modernizar material y armamento. En los años 50, Doñana era un conjunto de fincas privadas dedicadas a la caza, una actividad que venía de antiguo, desde Alfonso X el Sabio, y que continuó hasta los años 80. Fueron ornitólogos internacionales, estudiando la migración de las aves, los que descubrieron el valor científico de la zona. Y desde entonces no han parado de observar la fauna y anillar las aves que pasan todos los años por las marismas durante su viaje Europa-África, África-Europa. Otra vez a la libertad. Luis lleva toda su vida en las marismas y décadas anillando aves. Seguramente porque es el sitio que he elegido y el sitio donde me siento más feliz. Y recuerda, como testigo de primera línea, todas las agresiones sufridas. Carreteras, urbanizaciones, desecación de marismas para cultivos. Tenemos que equilibrar. ¿Cómo se equilibra esto? Ese es nuestro reto. Ese tiene que ser nuestro reto. Para eso estamos aquí. En 1960 se convirtió, en efecto, en Reserva Biológica de Doñana. Los primeros pasos para proteger el paraíso de Doñana se dieron en los años 60. El Estado compró entonces 7.000 hectáreas, puso en marcha la estación biológica y lo convierte en Parque Nacional. Estamos en la pajarera del Coto de Doñana, el conocido Parque Nacional y Reserva Biológica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y este mapa muestra la zona de las marismas y del entorno del parque. Lo que está en rojo es degradado. Javier Castroviejo, antiguo director de la estación biológica durante más de 20 años, hace un balance pesimista de la gestión de Doñana. Para él, no ha dejado de degradarse a lo largo de los años. Fue incomparablemente mejor Doñana antes, claro. No había burócratas dentro, no había carreteras, no había masas, no estaba interferido por los partidos políticos, claro que sí. Esa posición no la comparten otros científicos, aunque reconocen que las amenazas existen. Hace 50 años era como un joven lleno de fuerza, e impulso de tal, pero condenado a muerte. Y Doñana estaba condenada a desaparecer. Ahora es mayor, es más calmada, tiene menos energía, tiene más achaques, pero está condenada a vida. Y ajenos a todo, los animales recorren sus dominios felices en su hábitat. Y las aves vuelven como cada año para anidar en Doñana. Es la oveja más famosa de la historia. Dolly nació el 5 de julio de 1996, hace ahora 14 años, en el Instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia. Fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Se trata de una tecnología absolutamente innovadora y esperamos que con el tiempo vaya mejorando. En la Universidad de Oxford, en Inglaterra, han sido creadas ranas idénticas una a otra, pasando por alto la reproducción sexual.
Los primeros ensayos de clonación se hicieron en los años 50. La técnica consistía en vaciar un óvulo de su información genética e introducir los genes del ejemplar que se quería clonar. Son células que requieren mucho mimo. Aquí, en el laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, la clonación es hoy una rutina más de trabajo. Es la última frontera de la genética: tomar células adultas, por ejemplo de la piel o de un pelo, para transformarlas en células madre, capaces de crear nuevos tejidos. Eso sería una de las aplicaciones, el conseguir el tejido de cierto órgano, y desde luego el paso siguiente sería conseguir el órgano entero. Haremos hombres más altos, más sanos. La posibilidad de fabricar hombres en serie levantó no pocas alarmas en las décadas de 1960 y 70. Se pensaba entonces que sería posible clonar a Einstein o a Hitler, o tal vez hacer nuevos individuos a conveniencia. Obedientes, disciplinados. Cuanto más complejos son los organismos, esos objetivos se vuelven a su vez mucho más complejos. Diseñar un hombre a la carta, nos dice el profesor Miguel Moreno, es más difícil de lo que se pensaba. Los factores ambientales pesan tanto o más que los genes. Además, hoy tenemos más controles que nunca. En España está prohibida la clonación humana desde 1988. La idea de que se puede hacer cualquier cosa en este ámbito claramente no se puede sostener a la vista de los controles existentes de ámbito europeo, internacional, nacional, por supuesto. Ya empieza el despunte de los cuernos, a ver si le quieres grabar. El veterinario Julio César Díez nos presenta a Got, el primer ternero clonado de un toro bravo. El objetivo es evitar que con la muerte del original se pierda la casta. Tiene apenas mes y medio, pero es ya la prueba viviente de que la clonación está a punto para la explotación comercial. En principio no, el negocio como tal es pequeño, es que es una cosa tan nueva que tampoco no tiene abiertos los mercados ni nada. Hombre, en el mundo taurino está muy interesado en este tema, ¿eh? Got tendrá el mes que viene un primo clon como él. Son los herederos de Dolly, una extirpe que nació hace 14 años en un laboratorio de Escocia. Las eras. Un mundo recio que poco a poco escribió su historia. Año 1927, dictadura de Primo de Rivera. Las gentes del campo segaban con hoces y guadañas, y así siguieron los campesinos durante décadas. Los lentos bueyes arrastran el arado mientras... Y era de sol a sol. De sol a sol, contento que no se alargaba más, que no se podía. Evaristo tiene 87 años. Ha sido agricultor como su padre y su abuelo. Nosotros teníamos caballerías, mis padres. Y nosotros ya también, pero ya cambiamos ya a tractores y por ahí. Tractores existieron desde los años 20 en Estados Unidos. En España, como en Europa, su uso empezó a generalizarse después de la guerra. Habían muerto muchos hombres y el campo se había quedado apenas sin trabajadores. El campo se ha mecanizado y las máquinas ayudan a los labriegos en sus tareas. Y a las máquinas se suman, a la mitad de la década de los 50, planes para formar a los campesinos y modernizar el campo. Se usaba ya en Norteamérica y de allí los trajo el ministro Rafael Cabestany. En España se llamó extensión agraria. Los recientes progresos de la agricultura están al alcance de los campesinos gracias al esfuerzo de nuestros ingenieros agrónomos y peritos agrícolas. Gerardo García fue durante años director general de Extensión Agraria y desde ese puesto se empeñó en vencer los recelos de los agricultores y convencerles de que el cambio era obligado. El servicio de extensión lo que hizo fue tratar de modificar el comportamiento de los agricultores individual y colectivamente para que hicieran las cosas técnicas de una manera mejor y distinta. El campo se transforma también porque cambian los hábitos de vida y alimentación de la sociedad. Se producía menos trigo y más cebada porque la población necesitaba alimentos más nobles como la carne, la leche, el queso, etcétera, etcétera. Y a todo eso siempre han respondido los agricultores estupendamente. El mundo agrario ha sufrido un cambio importante en tan solo medio siglo. En los años 40 había 2 millones de campesinos. Hoy apenas hay 500.000. Y se ha pasado de la hoz a utilizar aparatos tan modernos como esta cosechadora con aire acondicionado. Hoy estamos viendo regar a través del ordenador. O sea, eso es algo que antes hubiese sido totalmente imposible, vamos, impensable.
Pero para que no nos falle la memoria, en Ejea de los Caballeros, Sergio, su hermano y una asociación de agricultores están guardando reliquias como estas para un museo. Esto es un tractor que está fabricado entre 1909 y 1914 y es de vapor. Es una línea que sacaron también, que era un vapor agrícola, pues como podía ser el vapor ferroviario o el vapor de barcos de los clásicos del Mississippi. Estas imágenes quedan para el recuerdo, para que no se nos olvide lo duro que es el trabajo del campo. Llegan los Hohenlohe. Alfonso inaugura el Marbella Club en 1956. Ese año empiezan las 2 décadas gloriosas de turismo de lujo en Marbella, solo para unos pocos. La Costa del Sol ha sido elegida por los duques de Windsor. En el 68 se inaugura la Plaza de Toros. Marbella es ya escenario propicio para lo que empieza a llamarse la jet. La jet set son la gente que toma vacaciones cuando los demás no las pueden tomar. Personas que se mueven muy rápidamente de un sitio a otro. Una pequeña clientela selecta que volvían año tras año y siempre trataron de traer más gente. El conde Rudy, como le conoce hoy todo el mundo, es una institución en Marbella. Le llamó su primo Alfonso de Hohenlohe para dirigir el Marbella Club y ahí lleva medio siglo. Lo que ha hecho mucho daño fue luego, en los 80, los especuladores que vinieron y hicieron justo lo que queríamos evitar. Porque esos especuladores ya hace años antes habían hecho lo mismo con Torremolinos. La ciudad crece entre fiestas de relumbrón. Esta es la imagen que más se recuerda de Marbella. Don Jaime y su esposa Margit hicieron su entrada triunfal. Noches de juergas en las que se mezclaba la nobleza de más o menos pedigrí con millonarios árabes, artistas, políticos, deportistas, playboys y ricos de todo el mundo. Entre copa y copa se cerraban negocios con muchos ceros ante los ojos de los periodistas. Asistí al enriquecimiento de una persona por un lápiz. Y era el movimiento de un lápiz sobre un plano donde una parte del terreno de una parte de Marbella pasaba de ser rústico a ser urbanizable. Juan de Dios conserva de esa época este bastón espada que le regaló Jaime de Mora. Eran los buenos tiempos en la Milla de Oro. Las fiestas de Casubi eran famosas. Fiestas donde se comía caviar no con cuchara de café, sino con cucharas soperas. Aquella abundancia fue el principio del fin de Marbella. Primero cayó Khashoggi, vinculado al tráfico de armas. Luego Jesús Gil, por corrupción urbanística, igual que otros alcaldes sucesivos. En los 90, los peores años de especulación, Marbella triplica su población y toca fondo. En 2006 estalla la Operación Malaya. La herencia son 30.000 viviendas ilegales y planes de ordenación en entredicho. Los lodos de esas épocas de saqueo ahogan Marbella. Hoy algún hotel con caché está en concurso de acreedores y Sean Connery, que fue vecino de lujo, imputado por delito fiscal. El paraíso lucha por salir de la bancarrota y recuperarse de la resaca de aquellas fiestas. El festival se abrió con una vistosa cabalgata en la que el cangrejo de río ocupaba un lugar destacado. A principios de los 70, el cangrejo de río autóctono era la estrella de festivales como este, en Herrera de Pisuerga, Valencia. Aquí se degustaba un manjar exquisito que proliferaba por los ríos de toda España. En La Rioja, Navarra y las dos Castillas, sobre todo, floreció una pesquería muy fructífera. Son nasas de juncos entretejidos que han servido de garlito a los incautos cangrejos. Nosotros vivíamos precisamente en el río, todo el verano. Allí en Chozo teníamos el trabajo cerca. Ángel teje para nosotros un garlito tradicional hecho de juncos. Ahora es un arte prohibido, pero en su época casi 1000 familias sobrevivían todo el verano pescando en las riberas del Guadiana. Allá le he puesto el cebo, le he sacado el cangrejo y ya hasta mañana. Los mayoristas se los arrebataban a pie de río. ¿Y a cuánto lo pagaban? 400, 500, según fue ya última hora, en el 75, 76 por ahí, ya no había cangrejo apenas, pues 800 pesetas. Llegó a cotizar por encima de la langosta y la sobreexplotación puso en peligro a la especie. A la captura masiva y al deterioro de los cauces se sumó la aparición del cangrejo rojo americano. Le llaman el cangrejo asesino.
Introducido en las marismas del Guadalquivir, el cangrejo rojo trajo un hongo, el Aphanomites, que casi extinguió a las poblaciones autóctonas de cangrejo. Cangrejeros y entusiastas individuales cogían al cangrejo de donde podían, al cangrejo rojo, y lo transportaba a las aguas de su pueblo. Pionero en la conservación del cangrejo autóctono, Pedro Molina es el responsable de que en 1974 se creara la primera astacifactoría para el estudio de esa especie. Y aquí en todo momento está alimentado. En esta finca, El Chaparrillo, en Ciudad Real, Molina consiguió por primera vez reproducir el cangrejo en cautividad. Aunque no lo parezca. Aquí tenemos una cría. Esta es una cría de este año. Esta cría tiene meses. Hoy en El Chaparrillo se crían 100.000 cangrejos cada año para reintroducirlos en zonas todavía libres de cangrejo rojo. ¿Cuáles son estas partes? Las partes altas, las cabeceras de los ríos. ¿Por qué? Porque es las zonas que son más frías, zonas más altas, zonas más frías, donde no llega el cangrejo americano. De momento hay una población que está ahí. Si desaparece ya la especie. O sea que eso sí que nos tenemos que dar cuenta. Aunque Pedro Molina es optimista, la situación del cangrejo autóctono es crítica. Como el lince o el águila imperial, es una de las especies características del ecosistema español. Su repoblación se ensaya en zonas muy protegidas que permanecen en secreto para evitar a los furtivos. Sí, lo sacaron muerto. Como yo tenía vida, pues sentí que dijeron a la señora Flora que tiene vida hay que sacarla. Es el testimonio de una de las supervivientes de la tragedia. ¿Usted recuerda aquellos momentos trágicos del accidente? Sí, sí. Se hundió el suelo. Unas 600 personas, en su mayoría familias, asistían a una convención de la cadena de supermercados Spar. Salí de la vestimenta de la mesa, que llegaba prácticamente hasta el suelo, y había allí ya como 20 cadáveres alineados a orilla de mí. Bueno, fue un espectáculo dantesco, ¿eh? Sí. El veterano periodista de Televisión Española, Julio César Fernández, estaba en el restaurante. Él no sufrió heridas graves, pero el derrumbamiento mató a 58 personas y dejó más de un centenar de heridos. ¿Cuántos accidentados se encuentran en esta residencia? En esta residencia se encuentran 10 accidentados. Y los que nos mandaron eran todos fracturas. La conmoción fue enorme. Como recuerda el doctor Palacios, apenas un año antes, Adolfo Suárez, entonces gobernador de Segovia, y a quien distinguimos en esta imagen, había inaugurado por todo lo alto la urbanización propiedad de Jesús Gil. Yo me hice responsable del primer día de todas las consecuencias de la desgracia, que no era culpable, prueba de ello es que el fiscal fue mi mejor defensor. Pero el fiscal pidió para él 10 años de cárcel. La sentencia dictaminó que las obras de ampliación del restaurante se realizaron sin arquitecto ni aparejador y que fue el propio Gil el que ordenó y diseñó el proyecto. Por determinadas razones de economía o de lo que fuera, las vigas se apoyaron sobre el ladrillo y eso cedió toda la armazón del edificio. Al final, Jesús Gil fue condenado a 5 años de prisión por un delito de imprudencia temeraria con resultado de homicidio. Pasó 1 año y medio en la cárcel de manera intermitente. Luego fue indultado por Franco. Hoy seguramente no habría ni cárcel. ¿Por qué? Pues yo no sé, yo creo que hay accidentes por muy a corto plazo, que yo no veo al presidente de ninguna compañía aérea o al presidente de ninguna compañía y seguramente hay responsabilidad, porque hoy todo el mundo tiene responsabilidad en algo, pues yo creo que son desgracias que pasan. Desde la muerte de su padre, Óscar Gil está al frente de la urbanización. Asegura que, pese a lo que pueda parecer, cumplió en lo penal y en el pago de indemnizaciones. Tuvo que afrontar el cumplimiento de una pena carcelaria como consecuencia del accidente, más una responsabilidad civil que en esa época pues yo creo que era superior a los 400 millones. El antiguo restaurante es hoy un centro de negocios y un consultorio médico. Nada recuerda aquella jornada trágica, cuyas imágenes, recién rescatadas del archivo de Televisión Española, han visto por fin la luz. Reportaje homosexualidad. Toma 1. En el combate por los derechos de los homosexuales, el primer asalto fue dar la cara. Me llamo Eduardo y soy homosexual. Mostrar públicamente una identidad sexual ignorada cuando no repudiada por parte de la sociedad nunca fue fácil.
Para mí salir dando la cara supondría pues quedarme en la calle, tener problemas a nivel familiar y no poder seguir estudiando. El más difícil todavía lo afrontó hace ahora 10 años el teniente coronel José María Sánchez Silva. Con 49 años se convirtió en el primer militar europeo en salir del armario. Necesitaba hacer esa declaración pública para visibilizar una orientación sexual que es real en la sociedad. Abrir camino en el ejército le costó caro. Tras años de exclusión e insultos, terminó colgando el uniforme y la gorra de plato para pasar a la reserva. Supuso un shock, sobre todo para los superiores que en esos momentos mandaban en el ejército. Sin olvidar que en aquel momento el señor ministro era un tal Federico Trillo. Una década después de dar aquel paso, Sánchez Silva no quiere ni oír hablar de la prensa. Pero el colectivo gay sigue valorando su valentía. La labor que hizo diciendo que él era gay, que él era homosexual y que estaba en el ejército, pues ha ayudado a otras personas que también están en el ejército a llevar su orientación sexual con más normalidad de la que se puede llevar, ¿no? El agente de la Guardia Civil de Mallorca, que ha pedido vivir en la casa cuartel con su compañero sentimental, se ha dado de baja. En 2002, la lucha por la igualdad de los homosexuales llegó a la Guardia Civil. La institución tuvo que cambiar su reglamento centenario para que un agente y su pareja del mismo sexo pudieran convivir dentro del cuartel. Presumiblemente se ha ganado, pero ahora viene la convivencia en el cuartel y esa es otra batalla. Y aquí también hay que derribar muros y cambiar mentalidades. Pues aquello lo que hacía era poner normalidad, eliminar discriminaciones, que no es poca cosa. A Joan Miquel Perpiñán, guardia civil, sindicalista y homosexual, ser punta de lanza también le pasó factura. Protagonista de portada, acumuló expediente tras expediente hasta acabar jubilado. No me arrepiento de haberlo hecho. Estoy contento de los cambios que vinieron, de la ley de aprobación del matrimonio homosexual, que vino unos años más tarde, y del cambio de la mentalidad de la sociedad española, que hoy en día en estas cuestiones es de las más avanzadas del mundo. Alberto Linero y Alberto Sánchez han sido... En 2006 la primera boda entre militares gays todavía fue noticia. Muchos recordaron entonces a los pioneros, aquellos que abrieron puertas para que salir del armario hoy no merezca un titular. Antes, para mandar un mensaje rápidamente, se ponía un telegrama. Eran los SMS del siglo pasado, cuando no había ni teléfonos móviles ni internet. No nació para los mensajes de amor, sino para los gobiernos, la prensa, los ejércitos y las grandes empresas. Inicialmente fue un documento casi sagrado y muy caro al principio, pero después se fue socializando. Sebastián, antiguo telegrafista y experto en el telégrafo, ha vivido las décadas de oro de los telegramas en los años 50 y 60. El día que más trabajaban los telegrafistas era el día de San José o el día de Navidad. Llegaron a ponerse telegramas tipo baratos para decir Felices Pascuas. Está siendo desplazado por los avances técnicos de la telefonía. El mismo teléfono que quitó clientes al telégrafo empezó siendo un aliado en el servicio de telegramas por teléfono, que en el 75 llegó a toda España. La extensión a todo el territorio nacional del sistema de telegramas por teléfono. Las nuevas tecnologías y la informática ayudaron a agilizar la transmisión de telegramas. Se evitaron los pasos intermedios, las escalas. Año 1977, primeras elecciones democráticas. Los resultados se comunicaron por telegrama. Los presidentes de mesa expedirán un telegrama al gobierno civil. Tenía un miedo de que no nos saliera bien, de que hubiese averías de línea, de que hubiese bajas de personal, de que hubiese malas intenciones. Rafael, responsable del gran operativo, recuerda que todos los telegrafistas estuvieron disponibles en esa noche. Fue dulce y amarga. Dulce porque sabía que participaba en algo muy importante, que el telégrafo participaba en algo muy importante, pero no podíamos disfrutar a nivel personal porque estábamos metidos en ese... Había que hilar mucho, o sea, en 52 provincias... En los años 80 comienzan a reducirse aquellas enormes salas de aparatos y aparecen más enemigos, Internet y la telefonía móvil. Aquí hemos recibido varios telegramas de... Pero el telegrama resiste porque además de tener un valor de prueba judicial,
es un medio más solemne y elegante. Don Juan Carlos, desde Mallorca, ha enviado un telegrama de pésame. Se ponen desde cualquier oficina postal, por teléfono o, lo último, también en la web. El telegrama no muere. Incluso hemos tenido algún repunte estos últimos años. En los últimos 5 años ha habido 2 que no ha bajado el volumen de tráfico admitido, sino que se ha incrementado. El año pasado se enviaron casi 3 millones de telegramas de los clásicos. Muchos de empresa, pero también de asuntos familiares, como cuando no había móviles ni internet. Oye, camarada, en nuestro taller no tenemos delegado. ¿Qué debemos hacer? Este antiguo documental enseñaba a los trabajadores de principios del siglo XX a defenderse del patrón. Pero tened presente a las normas confederales. Hace ahora un siglo, en Barcelona, nació la Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarquista CNT. En apenas 2 décadas, su fuerza le abrió un hueco en los gobiernos de la Generalitat y la República. En 1934, la CNT cuenta con 1.200.000 afiliados. Uno de ellos, este vasco, Félix Padín, que a los 14 años ya militaba en la CNT. A los 13, a los 14 andaba ya. Podía haber terminado en el exilio o en el cementerio, pero a él le tocó cárcel, 6 años. Aquí estuve preso yo la primera vez en el 37, la segunda por las mismas fechas, por diciembre en el 39, pero de pasada. Y la última en el 40. Después de tantas penurias, hoy, con 94 años, Félix sigue creyendo en la utopía anarquista. Se puede transformar una sociedad sin que nos explote nadie, nos robe nadie, y sí puede ser. Lo que hace falta es eso, querer cambiar las cosas. En mayo de 1977 es legalizada la histórica organización libertaria. Con la transición llegó el momento de los grandes mítines anarquistas. San Sebastián de los Reyes, Montjuic, Valencia, alguno de hasta 300.000 personas. Es la mayor concentración que ha hecho ningún sindicato entonces. Entonces, de lo que se trata es, si estamos dispuestos a admitir las realidades... Ni siquiera los partidos unidos eran capaces de aunar tanta militancia. La CNT cayó en desgracia, según este estudioso del movimiento anarquista, tras el rechazo de los pactos de la Moncloa y la falsa acusación de estar detrás del atentado contra la discoteca Scala de Barcelona en 1978. Desde entonces la CNT viene siendo un sindicato arrinconado, asediado, en fin, marginalizado. La CNT finaliza hoy su 5º Congreso Confederal. En los años 80 llegaron congresos y divisiones internas. Hoy la CNT cumple 100 años gracias al dinero de sus afiliados, unos 50.000, sin liberados ni subvenciones y fiel a sus principios básicos. La solidaridad, la acción directa, que es la resolución de los problemas por los propios afectados por ellos, es decir, por los propios trabajadores sin delegar a nadie. Y luego, como forma organizativa, el federalismo. Queda muy lejos la CNT de los 2,5 millones de afiliados de antes de la guerra. Ahora son pocos y muchos veteranos. Un sindicato que sigue en la brecha sin moverse de los postulados libertarios de 1910. Mientras la mayoría de los ciudadanos disfrutan de las vacaciones de Navidad, el cuerpo de correos multiplica sus medios para que la felicitación... Cada Navidad era un frenesí. Todo el mundo cumplía con el ritual de los Christmas. Nada menos que 12 millones de cartas, 900.000 tarjetas de visita. Entonces, los años 50, el correo era la única forma de hacer llegar una felicitación. La clasificación manual, casi artesana, obligaba a revisar destinos sobre a sobre. Los empleados, técnicos y auxiliares expertos en geografía postal clasifican las cartas por líneas generales ferroviarias. Hemos visitado un moderno centro de clasificación para saber si seguimos confiando en correos por Navidad. Aquí se procesan automáticamente un promedio de 4 o 5 millones de cartas al día. Y la Navidad es temporada alta. Y la carta se nota que es una felicitación, se triplica o cuadruplica de un día normal. Es el correo de buzón de calle. Eso quiere decir que sigue existiendo todavía lo de la felicitación. Hacer llegar el correo a su destino no ha sido nunca tarea fácil. En los años 60, la automatización y el código postal simplificaron el proceso. Una sola operaria es capaz de distribuir hasta 6.000 cartas a la hora.
Hoy solo hay que corregir los códigos erróneos o ilegibles que rechaza el sistema. Hay que pongan el código bien, que no pongan números raros como estos que están saliendo ahora, que no sabes si es un 7 o un 4. África y sus colegas reponen una media de 4 o 5.000 códigos en una hora. El agitado ritmo de la vida moderna ha impuesto la motorización. Ellos son el rostro humano de Correos. Les hemos visto en moto, a pie, en tranvía o esquiando sobre la nieve. Todo para llegar a los lugares más remotos. Pero hasta los años 70 no pudimos ver a las primeras mujeres cartero. He hecho la carta debajo de la puerta porque no tiene buzón este vecino. Es Guadalupe, la cartera de Argés, en Toledo. Ella es el último eslabón de una compañía en la que trabajan 67.000 personas. Fírmame aquí, estas son tuyas. Tiene una relación entrañable con sus vecinos, pero nos dice que la gente no se acostumbra a llamarla la cartera. Digo, soy la cartera. ¿Cómo que la cartera? Si el que reparte las cartas es un cartero, es un chico. Digo que no, que soy yo. Y entonces ya a partir de ahí siempre digo el cartero. Hay inercias difíciles de cambiar, aunque los nuevos carteros manejen una PDA y los envíos se puedan hacer por Internet. Este año incluso la carta a los Reyes. Nuevas tecnologías, pero la misma ilusión de siempre. La copiosa correspondencia infantil pasa ante la mirada bondadosa y diligente de Melchor, Gaspar y Baltasar. Entre aquellos melenudos, Gualberto, un músico inquieto y experimental, capaz de incorporar un instrumento hindú como el sitar al flamenco. El garrotín ha sido lo que nos ha dado a conocer, pero no es lo mejor de más, ni muchísimo menos. 50 años lleva en la música este compositor y multiinstrumentista, que no ha parado de experimentar. Los demás lo que hicimos, principalmente decirle a los jóvenes que ser joven era bueno. Y que estábamos orgullosos de ser jóvenes y nos reuníamos, cantábamos sin complejo ninguno. Los ESMAs fueron los precursores de un nuevo sonido al que se llamó rock andaluz. Fundir fundamentalmente la música de tu generación con la música de tus padres y tus abuelos, la música auténtica de raíces que tú tienes de tiempos atrás. Y es que Gonzalo García Pelayo estuvo desde el principio vinculado a aquel movimiento, al lado de los ESMAs primero, pero sobre todo con Triana. Era muy representante de toda una generación de edad parecida a él que conectaba y se emocionaba con las mismas cosas. Y cuando decía el pájaro blanco echó a volar, pues la gente sentía las mismas cosas que él había sentido cuando había compuesto esa música. Triana llenó estadios y campos de fútbol. Fue el grupo más popular de aquella generación que brilló del 75 al 79. Hay un lustro dorado del rock andaluz. Ahí tenemos, por ejemplo, el primer LP de Triana, el LP de Goma. La son de la gente, que es lo más importante que puede producir la música. Cada cierto tiempo surgen recopilatorios que demuestran que esta música sigue viva, llegando y traspasando generaciones.